Finalmente, apagaron la música y recuperé el control de mi cuerpo. Y entonces pensé, ya sabes, lo dejé pasar como si fuera una experiencia loca, pero fumamos de nuevo y estábamos en mi habitación. Otra vez. Y esta vez, mi amigo él empieza a bailar y no puede dejar de bailar. Y está diciendo, Miles, sé de lo que hablas. No puedo dejar de bailar porque apagué la música y entonces fui y apagué la música. Ahora, ten en cuenta que cuando bailábamos, las personas que estaban a nuestro alrededor quedaban hipnotizadas, quedaban tan fascinadas por lo que hacíamos, porque no éramos nosotros. Había la presencia de demonios literales, que eran espíritus seductores, que hipnotizaban a la gente para que pudieran vernos bailar durante horas. Solo una aclaración, porque no se escuchó al principio. Él tenía 18 años, ¿ok? Él dijo lo primero, tenía 18 cuando esto empezó y no era creyente, no era alguien cristiano, ¿no? Entonces él ahora dice que eran demonios. En ese momento no entendía qué pasaba, pero sentía como si alguien manejara su cuerpo mientras él estaba, vamos a decir, drogado, escuchando cierto tipo de música. Sigamos ahí. Y quiero enfatizar eso, porque me tomaría un tiempo finalmente poder decir que no estoy en control. Tomaría un tiempo, porque cuando estás drogado no tienes una buena noción del tiempo. Todo parece más largo. Es como cámara lenta, es como entras en el reino eterno y ya sabes, el tiempo. Es relativo. Puede parecer más largo, más corto. Pero por alguna razón, fumo. Parecería como cámara lenta. Todo era cámara lenta. Y así, la última vez que fumamos, decidimos ir al apartamento de mi amigo. Y tenían como un apartamento de soltero. Y llamo a esto la gota que colmó el vaso porque tenían 2 o 3 porros. Y yo fumaba daba un par de caladas. Y ya estaba. Pero esta vez en particular, tenían este gran sofá y una gran pantalla de televisión. Así que lo que digo es que era un verdadero apartamento de soltero. Y tenían 2 o 3 porros. Y los estaban pasando. Y yo estaba acabado. Estaba atrapado. Y de repente, mis ojos se desenfocaron. Se nublaron y no podía ver. Y luego se enfocaron. Cuando se reenfocaron, tenía visión 20/20 y uso gafas y tenía visión 20/20 y podía hacer zoom out. Fue una locura. O sea, cuando se reenfocó podía ver perfectamente, siendo que él usaba anteojos. Mirá qué interesante. Y es que miré hacia abajo al alfombrado y el alfombrado comenzó a girar. Comenzó a girar y luego se transformó en este hermoso retrato. Estoy hablando de algo que no he visto hasta el día de hoy. Parecía como si fuera un arte antiguo o algo así. Y una voz llegó a mi oído y dijo, puedes dibujar esto y puedes ser rico y famoso. Puedes calcar esto, todo lo que tienes que hacer es drogarte todos los días. Y estaba como, estoy alucinando. Lo que sea, cualquiera que sea esta voz, me hizo sentir un miedo profundo. Porque no he dibujado ni le he dicho a nadie que puedo dibujar. Y tengo un amor por el dibujo desde hace tanto tiempo que me hizo entender que algo me ha estado estudiando durante mucho tiempo y ha estado esperando la oportunidad perfecta para presentar esto, porque fue una verdadera tentación. Fue una verdadera tentación. Eso es lo que tiene esa palabra, que no va a ser algo que no desees. Y entonces me di cuenta de que era como, sea lo que sea esto, no quiero ninguna parte porque ¿cuál es el precio? Y así que todavía estoy a merced de la marihuana porque no puedo moverme. Mi cuerpo está incapacitado. Así que estoy como atrapado. Y pusieron este DVD. Iban a poner Tupac, Machiavelli, y estoy tan contento de que lo hicieran. No lo hicieron, porque yo nunca lo he visto, pero no sé si habría podido manejarlo al mirar atrás. Pero pusieron Jay-Z Fade to Black. Tampoco había visto eso. Y entonces mis ojos se volvieron a nublar, como justo antes de que Jay-Z es un cantante súper famoso de hip hop norteamericano con letras bastante turbias, si me preguntan. hicieran eso. Y te dije que tenía visión 20/20. Se nublaron después del 20/20. Y cuando se enfocaron de nuevo, fue como si, pasara lo natural. Y pude ver cosas espirituales. Como directamente, simplemente podía ver espíritus. Fue una locura. Y cuando pusieron el Fade to Black, tenía conocimiento sobre cosas que nadie me había enseñado. Y entonces él comenzó. Y la cámara estaba mirando al cielo y estaba hablando sobre, ya sabes, tengo que hacer este espectáculo. Ya sabes, una noche cuando las estrellas estén alineadas. Y antes de hacer eso, tengo que llevar a todos a mi nivel. Y literalmente como voces audibles. Y lo estaba diciendo en voz alta. Yo decía, eso es brujería. Yo decía, espera, ¿cómo sé eso? Yo estaba alucinando. Estoy drogado.
Y esta es mi conversación conmigo mismo. Miré alrededor para ver si la gente, ya sabes, me estaba mirando como si estuviera loco, porque estoy hablando solo. Y así que soy lo suficientemente consciente para saber que lo que estoy viendo no es normal, pero todavía estoy drogado. Y así, el DVD de Jay-Z, Fade to Black, consiste en mostrar su actuación en el Madison Square Garden sobre su retiro con el álbum Black, que es su álbum de retiro, y mostraba el proceso de él haciendo el álbum Fade to Black. El álbum de Jay-Z del que está hablando, que es un mega recital que hace en uno de los estadios más emblemáticos de toda la ciudad de Nueva York, se llama Faith to Black, por lo que entiendo, que significa fe hacia lo oscuro, fe como hacia lo negro, pero solo quiero chequear que esté bien hecho la traducción. Efectivamente, no es faith de fe, sino fade to black, como que me voy hacia lo oscuro, como desvaneciendo. Solo quería aclarar eso. Y así que cuando la cámara mostró a Jay-Z, él tenía una serpiente dentro de él. Estoy hablando de eso. Era como, sobre esto, era así de grande. Y la serpiente era colorida. Y no estaba diciendo ni haciendo nada, pero simplemente él estaba caminando y yo podía ver la serpiente dentro de él. Y la cola se movía un poco. Era como balanceándose así y él estaba, podías verlo como ya sabes, visto en avance rápido. Puedes verlo yendo así, a través de canciones, está tratando de encontrar la canción correcta. Él está narrando esto en el DVD, diciendo, ya sabes, tienes que encontrar la canción correcta. Él dijo, si consigues al artista correcto con la canción correcta y abres la puerta, dijo, Dios entrará. Él estaba mintiendo porque no era el Dios de la Biblia. Era el Dios de este mundo que es Satanás, y él encontró la canción y la serpiente que estaba observando todo el tiempo, porque estaba mirando para ver si alguien más la veía, pero solo era yo. La serpiente comenzó a hablar como a un ritmo muy rápido y empezó a moverse así, como muy rápido, y parecía que estaba poseído, como yo cuando estaba bailando, y comenzó a murmurar, y entró al estudio e hizo la canción. Después de que eso sucedió, y él dijo, no sé cómo lo llaman ustedes, hombre, yo lo llamo mi momento mágico, y yo, estaba a punto de llorar y volverme loco, porque lo que me estaba pasando en ese momento era que me estaba dando cuenta de que Satanás es real, y me estaba dando cuenta de que estoy en el lado equivocado, Wow. sentí este temor, este miedo, este peso de mi condición. Si muriera ahora mismo, ¿a dónde iría? Y no sería al cielo. Y era una sensación horrible. Pero todavía estoy a merced de esta marihuana. Y en ese momento, tomé un aventón con mis amigos. Así que cuando ellos estén listos para irse, yo tengo que irme. Sabes, no voy a poder irme hasta que ellos estén listos. Y así que todavía estoy allí. Y lo veo, interactuar con toda la gente. Durante todo Fade to Black, Documento, y él va y está haciendo esta actuación. Y está haciendo su actuación con masas de gente. Y les está diciendo que levanten las manos. Y él tenía a Mary J. Blige salir allí. Y la manera en que Mary J. Blige le cantó a Jay-Z fue como si estuviera adorando a un dios. Era como si estuviera adorando a Dios. Sonaba como cuando estás en el coro y tienes un solo y le cantas a Dios. Pero era hacia un hombre, era hacia Jay-Z. Y yo estaba entendiendo porque idolatrábamos a Jay-Z al crecer. En mi época, idolatrábamos y no te das cuenta de lo que significa esa palabra. Literalmente lo pones en un pedestal que lo adoras. Y luego él dijo, levanten las manos. Y todos simplemente levantaban las manos. Así que estoy tratando de salir de esta sala. Ese es mi objetivo en ese momento. Estoy viendo el DVD, pero quiero alejarme de él lo más posible. Pero no puedo, así que me acerco lo más posible a la puerta, la salida, me acerco lo más que puedo. Y él dijo, todos levanten las manos. Y sentí esta fuerza venir debajo de mis manos y tratar de levantar mis manos y algo dentro de mí se rompió. Y dije, no, es solo un tipo. Y me quedé como, espera, ¿por qué acabo de decir eso? Y cuando miré a mi izquierda, todos mis amigos tenían las manos levantadas. Parecían zombies. Era lo más aterrador que uno podría querer ver. La cara de todos estaba... Es muy fuerte todo lo que está contando, ¿no? Ya hemos hablado en otros directos y en otros testimonios sobre el poder de la música y cómo se cree que Satanás era quien manejaba la música en el cielo y usa su influencia ahora en este mundo a través de ella, ¿verdad? Pero la descripción, esto es una de las cosas que más me llama la atención de las visiones de este estilo, ¿no? Como la descripción
le veo una serpiente en el pecho y veo que la serpiente se activa cuando hay una canción y lo ayuda. Es verdaderamente fuerte, ¿no? Y no, en este caso, digo, obviamente que hay que matizar todo lo que dice con la Biblia. No podemos creer lisa y llanamente lo que alguien dice, sino que debemos compararlo con la Escritura. Pero el hecho de que esta persona no conoce a Jesús y ahora está junto con el Señor dando testimonio de Cristo por esto que vio, por lo menos nos da para pensar, ¿verdad? Pálida. Había un montón de humo de marihuana, pero en medio de ese humo de marihuana vi otros espíritus allí. Vi que no estábamos solos. Vi que, hombre, nos estaban llevando al infierno. Estoy tratando de no emocionarme ahora porque fue tan real. No puedo explicarte que el reino espiritual es más real que el reino natural. Y vi eso y pensé, está bien, tengo que irme a casa. Tengo que llegar a casa. Y eso fue lo único que me mantenía de no romperme. Era como tenía que usar toda mi fuerza. Fue la gracia de Dios. Tuve que usar toda mi fuerza para no romperme y simplemente derrumbarme y perderlo porque estaba a punto de perder la cabeza. Y entonces, finalmente nos preparamos para irnos. El álbum finalmente está terminado. Incluso vi a Kanye West. Vi a Kanye West en el álbum, cómo se veía en un DVD, cómo admiraba a Jay-Z, cómo salió con esta canción llamada Lucifer, Hijo de la Mañana. Eso estaba en el documental. Estoy tratando de irme. Y sigo viendo cosas que confirman lo real que es Satanás. Y Jay-Z fue rápido y citó un pasaje de la Biblia. Y salió y se rascó la cabeza y dijo, palabra de mi madre. Nunca he leído la Biblia en mi vida. Y entendí que Satanás conoce la palabra de Dios. Él tentó a Jesús con la palabra de Dios. Entendí que solía ser un ángel en el cielo y que falló. Entendí que podía poseer a alguien y que ellos podían potencialmente decir algo que no aprendieron por sí mismos, porque están siendo poseídos por un espíritu que sabe todo lo que pasa a través de ellos. Y él dijo, los mojo a todos con el agua bendita, y cuando perezca, los mansos heredarán la tierra. Hasta que ese momento llegue y la iglesia esté en auge, entendí que él quería decir que el diablo sabe que va a perecer, pero hasta ese momento voy a hacer que tantas personas como sea posible vayan al infierno, como sea posible. Está en auge, iglesia, todo lo que él decía. Entendía las consecuencias espirituales y las ramificaciones detrás de ello. Sabía que esto no era un juego, que estas canciones, estos artistas de rap, estas personas que hacen estas canciones bajo la influencia del diablo, están librando una guerra contra los santos de Dios, contra la humanidad. Él ya tiene a la humanidad atrapada en el pecado y en la esclavitud por el espíritu de desobediencia, y ya son por naturaleza hijos de ira, así que ya los tiene. Está librando una guerra contra las personas que ya son creyentes, y las personas que potencialmente podrían convertirse en creyentes, así que quiere mantenerte atado. Entonces, libra guerra a través de la música, a través de tentaciones, a través de cosas que te mantendrán haciendo, lo que te llevará al infierno. Y así también entendí, porque lo sentí, el odio intenso que tienen por la humanidad, la forma en que el diablo se siente acerca de ti, está más allá de la comprensión. Te odia, Tano, que quiere que vayas al infierno, quiere que ardas en la eternidad en el infierno. No le has hecho nada, pero te odia. Él es nuestro enemigo, nuestro archienemigo, la primera persona que fue creada por Dios. Él engañó, él los hizo caer. A los dos primeros los hizo caer. No pudo llegar a Adán directamente, así que fue a través de su esposa. Y llegaron a Adán, y ambos cayeron. Dios nos salvó con gran dificultad. La razón por la que Jesús dice que solo hay un camino para llegar al cielo es porque solo había una manera de redimirnos. Fue con gran dificultad que salvó a la humanidad, lo que el diablo realmente nos hizo. La guerra que realmente libró contra nosotros está más allá de lo que podemos entender, y estaba recibiendo esta descarga de comprensión sobre la guerra que está librando contra nosotros, directamente desde los abismos del infierno. Y tiene agentes, tiene raperos, tiene cantantes, tiene científicos, tiene a todas estas personas, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Solo estoy informando a la gente que si ves esto y piensas que, ya sabes, intenta suavizarlo o minimizarlo. Estoy tratando de decirte que es más real de lo que sabes. Amigo, qué tremendo esto, porque de vuelta, él tenía 18 años y no era cristiano cuando vio todo esto, y le bajó un entendimiento que
que está predicando como si fuese un pastor realmente. No sé si sienten lo mismo, pero es increíble y tiene mucho sentido todo lo que dice en cuanto a las tentaciones, en cuanto a que el diablo nos odia. Todo eso es absoluto y completamente bíblico. Entonces, nada, tengo un poquito la piel erizada, la piel de pollo, como quien diría. Es más real de lo que puedes entender, a menos que recibas esta revelación de Dios. Y Dios puede darte esta revelación si se lo pides. Y entonces, de acuerdo, tenía que hacerlo. Tuve que cambiar la escena. Tuve una llamada que interfirió con mi historia. Así que, retomando donde lo dejé, yo finalmente me estaba preparando para salir con mis amigos y ellos se quedaron en casi como un arreglo similar a un dormitorio, excepto que tenían apartamentos, así que había un pasillo, había algunos escalones y en el pasillo había diferentes puertas que llevaban a diferentes apartamentos, pero recuerdo distintamente salir. Después de todos, creo que fui al baño a echarme un poco de agua en la cara y, honestamente, a tratar de despejarme. Y salimos y los escuché hablando entre ellos delante de mí. Como, hombre, ella lo hizo de nuevo. Ahí va otra vez y me preguntaba de qué estaban hablando. Y la cosa era que, cuando abrieron la puerta, salió tanto humo de marihuana que sabías que quien fuera vecino de ellos estaba recibiendo mucho humo de marihuana, oliéndolo. De segunda mano, los vapores, el humo, definitivamente, sin duda alguna, había un efecto residual, que estaba en el pasillo justo cuando acabamos de abrir la puerta. Pero estábamos caminando y todos seguimos colocados y yo soy la última persona y estoy caminando y veo esta luz en esta puerta y es como si una luz estuviera brillando desde el cielo sobre esta puerta. Y cuando llegué a la puerta de este apartamento en particular, había una chica detrás de la puerta y ella estaba cantando con todo su corazón a Dios. No sé si era, bueno, sé lo que era, pero sonaba tan bien. Sonaba como si fuera un álbum grabado. Y sabía que era una persona real porque decían, ella lo está haciendo de nuevo, como creo que ella había cantado antes. Pero sentí el Espíritu de Dios atrayendo. Ella lo está haciendo de nuevo, eran los demonios, ¿no? Como, está otra vez haciendo lo mismo, otra vez. Y que era una chica cristiana alabando a Dios. Viéndome a tocar antes de que pudiera. De la misma manera sentí algo venir bajo mis manos para intentar levantarlas. Y dije que no. Sentí el Espíritu de Dios atrayéndome a tocar la puerta, y estaba a punto de tocar la puerta, y justo cuando mi mano estaba a punto de hacer contacto con la madera, uno de mis amigos gritó como si fuera Satanás tratando de atraerme de nuevo, y lo gritó con como una ira. Él dijo algo como, Miles, ¿vienes? Y eso, me sacó de eso. Y comencé a caminar de regreso con ellos, y miré la puerta y simplemente seguí caminando. Así que me estaba preparando para bajar las escaleras con todos mis amigos. Y todos estábamos en completo silencio porque estábamos drogados y cada uno estaba en su propio mundo, pero estábamos bajando las escaleras. Y las escaleras eran como 2 o 3 tramos, y las luces no funcionaban. Así que comenzó con luz, y se fue oscureciendo a medida que bajábamos, y había una luz, y era un letrero de salida rojo. Así que parecía que estabas entrando en este lugar rojo oscuro, simplemente bajando, y parecía que te estabas preparando para bajar la colina. Ahora pensé esto en mi mente, y de repente uno de mis amigos simplemente gritó. Él dijo, estamos camino al infierno, chicos. Y todos se echaron a reír. Todos simplemente pensaron que era lo más gracioso del mundo. Y yo sabía que acababa de pensar eso, y eso pues, solo me hizo querer romper a llorar. Porque esa es la verdad. Sabía sin duda alguna que estábamos camino al infierno y era como si estuviera conociendo gente, porque en la universidad estoy conociendo gente nueva todo el tiempo, pero era como si fumáramos y se sentía como si estuviéramos camino al infierno y estábamos conociendo gente en nuestro camino al infierno. Y así conocía a estas personas, pero no las conocía tan bien. Y entonces nos subimos al coche. Y no quería escuchar a Jay-Z. Pero eso era todo lo que escuchábamos. Era como la misma cosa que me gustaba del otro lado, viéndola por lo que realmente era, y era un tormento escucharlo de nuevo. Pero eso era todo lo que escuchábamos. Así que tan pronto como nos subimos al coche, era Jay-Z en el... ¿Vieron cuando dijo, es como verlo del otro lado? Me hizo acordar en una época que se agarraban los cassettes o los CDs de bandas de música y se los daba vuelta como para ver del otro lado y se escuchaban supuestamente voces hablando al diablo. No digo que eso sea exactamente así, pero me rememoró eso, él diciendo que estaba en el lado espiritual mirando cómo funcionaba el mundo espiritual y cómo operaba a través de la música de este cantante, de Jay-Z. El CD. Y era tan malo que cuando empezó yo estaba como, no quiero escuchar más. Pero el CD de repente empezó a saltar.
Y cuando el CD empezó a saltar, las palabras que se repetían formaban frases, hablándome. No puedo recordar todo lo que decía, pero lo hacía. Estaba tratando de bloquearlo. Lo pondré así, pero estaba saltando. Y era demoníaco. Era demoníaco. Era actividad demoníaca. Eran fuerzas espirituales. Maldad espiritual. Y podías sentirlo. Era tangible. Y yo había terminado. Hace horas. Finalmente llegó a mí lo que se sintió como un abogado. Finalmente llegamos a nuestras habitaciones del dormitorio. Y mi compañero de cuarto, su nombre era Jody. Él era. En realidad fueron sus amigos a quienes me presentaron. Y ese es el lugar al que fuimos. Él entró en una habitación. Entré en la habitación y simplemente tomé una bolsa de basura negra y comencé a echar mi ropa allí. Y me estaba preparando para irme. Eché mi ropa allí, y antes de que Jody entrara en la habitación, había llamado a mi mamá, y no pude decirle nada. Y probablemente eran las 2 o 3 de la mañana, y llamé, porque quería irme a casa, y sonó como 3 veces. Y la conversación fue así. Esta es mi mamá contestando. Ella lo tomó, y con una sonrisa dijo, hola, miles. Y lo único que pude decir fue lo más increíble. La única fuerza que pude reunir fue un M quebrado. Mamá, solo dije, ma. Ella dijo, ¿quieres que vaya a buscarte? Estoy en camino. Y ella colgó el teléfono. Y esa fue la conversación. Ella y mi papá vinieron ambos. Condujeron hasta la universidad. Ambos vinieron en diferentes coches, pero ambos llegaron, como si estuvieran listos para lo que fuera que les iba a contar. Me subí al coche con mi mamá y le conté la historia que te estoy contando. Y finalmente, en ese momento, simplemente lo dejé ir. Miré a mi mamá y le dije, mamá, me estoy volviendo loco. Y simplemente me derrumbé. Simplemente me derrumbé. Ay, mi mamá me miró y dijo, Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor, poder y una mente sana. Y cuando ella dijo eso, fue como si estuviera jadeando por aire, y ella me dio aire con la palabra de Dios. Fue como, y yo estaba como, eso es lo que... No, brother, de verdad tengo la piel erizada en este preciso instante. Es de los mejores testimonios que hemos escuchado en mucho tiempo en el canal. Es verdaderamente brutal y zarpado. O sea, es de esos testimonios que tenés que agarrar y compartirlo con alguien, porque sabes que alguien va a ser bendecido por él. Dijo Dios, por primera vez en mi vida adulta, quería saber lo que Dios decía. Y dije, ¿eso es lo que dijo Dios? Dije, he estado escuchando al diablo todo este tiempo. Eso es lo que dijo Dios. Y, ese pequeño fragmento mantuvo mi cordura porque estaba a punto de perderla. Y se mantuvo hasta la iglesia. Ese domingo fui a la iglesia y todavía tenía que mantener mi compostura porque quería ir al altar. Y yo no puedo recordar el servicio, no puedo recordar qué cantaron, qué predicaron. Nada. Todo lo que recuerdo es el llamado al altar. Solo recuerdo el llamado al altar. Y él invitó a alguien si estaban apartados o si querían entregar su vida a Cristo. Acérquense. Me acerqué y estaba manteniéndome firme. Y nos llevaron a la parte de atrás. Y estoy tan contento de que ellos lo hicieron, pero nos llevaron a la parte de atrás. Y simplemente comencé a llorar. Simplemente me derrumbé. Y esa fue mi oración. Mi oración estaba en mi corazón. Solo lloré. Y el ministro que estaba allí, su nombre era Elder Charlie. Y él simplemente oró por mí. Y la oración que él dijo era lo que mi corazón estaba diciendo. Y él estaba poniendo palabras a lo que mi corazón estaba diciendo. Y mientras lloraba, sentí este peso que estaba en mi espalda, como si tuviera alas. Simplemente se me quitó de la espalda, simplemente se levantó de mi espalda. Y físicamente me sentí perdonado, y luego tuve como una descarga de la realidad, de que Jesucristo es la verdad, el camino y la vida, y que esa es la única manera de llegar al cielo. Esto es real. La Biblia es real, la iglesia de Dios es real. Yo lo entendí todo. Fue como si Él me hubiera dado simplemente la descarga. Y luego supe que Él tenía un llamado para mí, para entrar en el ministerio. Y simplemente tenía un hambre por Dios. Y solo quería compartir mi testimonio de cómo esto sucedió para mí. Porque es real. Es real. Y sí, esto toca solo una vida. Si fuera solo una vida, vale la pena para mí conectarme y compartir esto contigo. Y quiero agradecer una vez más a todos los que han compartido sus historias de lo que ha sucedido, que los ha llevado a Cristo con todos ustedes. Porque Dios dijo en su palabra que somos vencedores por la sangre del Cordero y la palabra de nuestro testimonio.
Dios es bueno, Él es bueno. Y quiero que todos ustedes se sientan animados. Quiero que todos ustedes se sientan animados y sepan que Dios, Él pasó por grandes dificultades para que tú tengas la oportunidad de ser salvo. Solo había una manera para que Él lo hiciera. Y sí, tú sientes que este mensaje resuena en tu corazón. Me gustaría darte la oportunidad que yo no sabía que eso no me fue dado. Dios puede salvarte de la manera que es única para ti. No tuve una oración del pecador, era mi corazón. Y eso es lo que Él quiere. Él quiere tu corazón. Él quiere que tu corazón se arrepienta y se vuelva a Él, que se aleje del enemigo y se vuelva hacia aquel que ama tu alma, aquel que te ama tanto, que murió una muerte brutal y horrible, muerte en la cruz. Su sangre fue derramada para que podamos obtener el cielo. Él se convirtió en nuestro pecado, nuestros errores, nuestras faltas, para que pudiéramos convertirnos en su justicia, su santidad, y tener derecho a estar en pie con Dios. Dios es tan bueno, es tan justo, es tan santo, que Él sabía, no puedo desviarme del juicio, pero sí puedo dar mi juicio a mí mismo, a cambio, para redimirlos. Pueden tener acceso a mí de nuevo, y yo puedo tener acceso a ellos de nuevo, porque los amo tanto. Esa es la mejor historia. No hay amor más grande que ese. Rezo para que esto toque tu alma, que esto toque tu corazón, y que compartas esto. Te bendecido. Tremendo, brother, tremendo. Gloria a Dios por el testimonio de este hombre. A mí me pasaba mientras lo escuchaba, como les digo, muchas sensaciones y a veces no sé si les pasa, pero hay testimonios que se sienten más reales que otros. No digo que haya gente que mienta, que probablemente ¿no? Pero no esté juzgando a nadie particularmente, sino que se notaba y se sentía cuando él hablaba, que hablaba de la verdad, que hablaba de lo que él vio, de lo que él vivió. No sé qué piensan ustedes.